Consejo clínico. Siempre determine los requisitos de volumen de muestra de las pruebas solicitadas por el médico. Flash forward. Aprenderá a determinar los volúmenes de recolección para recién nacidos y bebés en el capítulo 12. Procesamiento de muestras. Las pruebas químicas se realizan en suero o plasma. El suero se recoge en un tubo sin anticoagulantes, un tubo de tapa roja simple o un tubo separador de suero, SST por sus siglas en inglés. Los tubos lisos de tapas rojas necesitan de 45 a 60 minutos para la activación completa del coágulo y un SST necesita un mínimo de 30 minutos. Cuando los resultados se necesitan rápidamente, una estadística STAT o un requerimiento de tiempo de respuesta corto, la sangre se puede recolectar en un tubo con activadores de coágulo. Después de la coagulación, el suero se separa por centrifugación. Una centrífuga hace girar la muestra a altas velocidades para separar los componentes según la densidad. El plasma, que también se usa para resultados estadísticos, se recoge con los anticoagulantes heparina sódica o fluoruro sódico en el tubo. Estos coagulantes evitan que la sangre se coagule, lo que permite la centrifugación inmediata, lo que acorta el tiempo en que se obtienen los resultados. Flash adelante. Aprenderá más sobre suero y plasma en el capítulo 7. El suero es normalmente un líquido transparente de color amarillo pálido. El color y la apariencia de la muestra del suero puede alterarse tanto por la condición del paciente como por la técnica de recolección. La enfermedad hepática puede aumentar la cantidad de bilirrubina en el suero, haciendo que parezca un amarillo más oscuro, llamado suero itérico. La ingestión reciente de grasas u otros lípidos pueden hacer que la muestra se vuelva turbia, suero lipídico. La hemolosis o rotura de RBCS puede dar el suero un tinte rosado, suero hemolizado. La hemolosis puede ocurrir como resultado de una extracción mal realizada. Muchas pruebas de laboratorio miden la distancia de interés por fotometría, en la cual la sustancia se reacciona con otros químicos para formar una solución coloreada, cuya intensidad se detecta al pasar la luz a través de la muestra. Sin embargo, si la muestra original se degrada por hemolosis u otra contaminación, los resultados de las pruebas de fotometría pueden ser erróneos. La calidad del suero también puede verse afectada por los procedimientos de manejo posteriores a la recolección. Algunas muestras deben enfriarse durante el transporte, mientras que otras deben protegerse de la luz. Algunas pruebas deben realizarse dentro de una hora de recolección. Flash hacia adelante. Aprenderá más sobre los procedimientos especiales de manipulación de muestras en el capítulos 14 y 16. Las pruebas químicas también se realizan en otros fluidos corporales como orina, líquido cefalorraquídeo y líquidos sinoviales de las articulaciones. Repaso. ¿Cómo se realizan las pruebas químicas? ¿De qué color es el suero? ¿Qué puede cambiar la apariencia de la muestra de suero? ¿Qué es la hemolosis y cómo ocurre? ¿Cómo se mide la sustancia en cuestión? ¿Qué otra cosa puede afectar la calidad del suero? ¿Dentro de cuánto tiempo se debe realizar las pruebas al suero? Respuesta. Las pruebas químicas se realizan en suero o plasma. El suero se recoge en un tubo sin anticoagulantes, un tubo de tapa roja simple, o un tubo separador de suero, SST. El suero es normalmente un líquido transparente de color amarillo pálido. La enfermedad hepática, la ingestión reciente de grasas u otros lípidos y la hemolosis es lo que también puede afectar la apariencia del suero o plasma. La hemolosis es la ruptura de RBCS y puede ocurrir como resultado de una extracción mal realizada. Muchas pruebas de laboratorio miden la sustancia de interés por fotometría, en la cual la sustancia reacciona con otros químicos para formar una solución coloreada, cuya intensidad se detecta al pasar la luz a través de la muestra. La calidad del suero también puede verse afectada por los procedimientos de manejo posteriores a la recolección. Algunas pruebas deben realizarse dentro de una hora de la recolección. Coagulación y hemostasia. Este departamento generalmente es parte del departamento de hematología, pero puede estar separado en hospitales más grandes. La hemostasia se refiere al proceso por el cual el cuerpo evita que la sangre se filtre de una herida. La hemostasis implica
coagulación y otros procesos. La coagulación depende de la presencia de factores de coagulación y plaquetas. Las pruebas de coagulación se realizan en plasma. Los estudios de coagulación muestras se recogen en un tubo que contiene el citrato anticoagulante, que conserva los factores de coagulación mejor que otros anticoagulantes. Las pruebas de coagulación se realizan con mayor frecuencia para controlar la terapia anticoagulante. Por ejemplo, un paciente que ha tenido un derrame cerebral trombótico, ataque cardíaco o tromboflebitis. Los medicamentos para prevenir la formación de coágulos o anticoagulantes ayudan a evitar la recurrencia del accidente cerebrovascular, pero la dosis debe ajustarse para permitir un nivel mínimo de coagulación y sangrado incontrolado. El tiempo de tromboplastina parcial activada o APTT por sus siglas en inglés, se usa para controlar la terapia de heparina intravenosa, IV por sus siglas en inglés, y el tiempo de trombina o ProTime, PT, y la relación normalizada internacional, INR, se usa para monitorear la terapia de warfarina oral, Coumadin. Estas pruebas ayudan en el diagnóstico de una variedad de trastornos de coagulación, incluida la hemofilia. Los ensayos para factores de coagulación específicos determinan deficiencias y anormalidades. Flash forward. El Departamento de Hematología analiza la sangre en busca de evidencia de enfermedades que afectan los tejidos formados de sangre y las células producidas por estos tejidos, a saber, RBCS, WBCS y trombocitos y plaquetas, PLT. Este departamento también analiza la capacidad de coagulación de la sangre. Flash forward. Aprenderá sobre la composición y la función de la sangre en el capítulo 7. Las pruebas de hematología se realizan con mayor frecuencia en sangre completa, que es sangre que no se ha coagulado. Para evitar que la sangre se coagule, después de ser recolectada del paciente, la sangre se extrae en un tubo que contiene un anticoagulante, generalmente EDTA. Por lo tanto, las células sanguíneas permanecen suspendidas libremente en el componente líquido de la sangre, tal como están dentro del cuerpo. Flash forward. Aprenderá sobre anticoagulantes y otros aditivos para tubos en el capítulo 8. En el laboratorio de hematología, la sangre se analiza en un instrumento controlado por computadora que cuenta e identifica los diversos tipos de células. La prueba de hematología más común es el recuento sanguíneo completo, CBC. Esta prueba automatizada incluye una determinación de hemoglobina, HB, hematocrito, HCT, recuento de glóbulos blancos, WBC, recuento de glóbulos rojos, RBC y recuento de plaquetas. También puede incluir un diferencial de WBC, DIF por sus siglas en inglés, que determina los tipos de WBC presentes. Entre otras aplicaciones, el CBC se utiliza para diagnosticar y clasificar tipos de anemias, leucemias, enfermedades infecciosas y otras afecciones que afectan la cantidad y los tipos de células sanguíneas. Repaso. ¿Qué es la hemostasia? ¿Qué es la coagulación? ¿En qué se realiza la prueba de coagulación? ¿En qué ayudan los medicamentos anticoagulantes? ¿Qué hace el departamento de hematología? ¿Qué tipo de sangre se usa para las pruebas de hematología? ¿Cuál es la prueba de hematología más común? ¿Qué incluye esta prueba? ¿Para qué se usa esta prueba? Respuestas. La hemostasia se refiere al proceso por el cual el cuerpo evita que la sangre se filtre de una herida. La hemostasis implica coagulación y otros procesos. La coagulación depende de la presencia de factores de coagulación y plaquetas. Las pruebas de coagulación se realizan en plasma. Los medicamentos para prevenir la formación de coágulos ayudan a evitar la recurrencia del accidente cerebrovascular y para prevenir un nivel mínimo de coagulación y sangrado incontrolado.
Hematología analiza la sangre en busca de evidencias de enfermedades que afectan los tejidos formados de sangre y las células producidas por estos tejidos. También analiza la capacidad de coagulación. Las pruebas de hematología se realizan con mayor frecuencia en sangre completa. La prueba de hematología más común es el recuento sanguíneo completo, CBC por sus siglas en inglés. Esta prueba incluye una determinación de hemoglobina, hematocrito, recuento de glóbulos blancos, recuento de glóbulos rojos y recuento de plaquetas. La prueba de CBC se utiliza para diagnosticar y clasificar tipos de anemia, leucemia, enfermedades infecciosas y otras afecciones. Flash adelante. Aprenderás sobre los tipos de células sanguíneas en el capítulo 7. La citometría de flujo es una técnica analítica especial que se utiliza en hematología, inmunología y patología anatómica. La citometría de flujo identifica factores celulares en la superficie de WBCS. Esto se hace para determinar las subclases de linfocitos en pacientes con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, como una medida de proceso de la enfermedad y para determinar las relaciones CD4 versus CD8 de células auxiliares a células supresoras, como un medio de rastrear la salud de los pacientes infectados con el virus de inmunodeficiencia humana VIH. También se utiliza para diagnosticar y clasificar tumores malignos, lo que ayuda en el desarrollo de planes de tratamiento. Se utilizan muestras de sangre completa o médula ósea para realizar estas pruebas. Flash forward. Aprenderás sobre las poblaciones especiales de pacientes, incluidos pacientes con VIH, en el capítulo 12. Microbiología. La microbiología aísla e identifica microorganismos patógenos en muestras de pacientes y es responsable del control de infecciones en las instituciones de atención médica. El departamento también determina la susceptibilidad de un organismo patógeno a tratamientos antibióticos específicos. La microbiología comprende bacteriología, estudio de bacterias, micología, estudio de hongos, parasitología, estudio de parásitos y virología, estudio de virus, hisopos de garganta, esputo, heces, pus y otros fluidos corporales. Flash forward. La recolección de hemocultivos se discute en el capítulo 14 y las muestras no sanguíneas se tratan en el capítulo 15. Las pruebas de microbiología más comunes son las pruebas de cultivo y sensibilidad, C y S, que detectan e identifican microorganismos y determinan la forma más efectiva terapia antibiótica. Las bacterias se identifican por sus requerimientos nutricionales y por las características de tinción, forma y color detectadas con la tinción de Gram. Los resultados generalmente están disponibles en 24 o 48 horas. La identificación de hongos generalmente toma mucho más tiempo porque tardan más en crecer el cultivo. Repaso. ¿Qué es la citometría de flujo y qué hace? ¿Para qué se hace? ¿Qué hace el departamento de microbiología? ¿Qué tipo de muestras analizan? ¿Cuál es la prueba más común de la microbiología y qué detecta? Respuestas. La citometría de flujo es una técnica analítica especial que se utiliza en hematología, inmunología y patología anatómica. La citometría de flujo identifica marcadores celulares en la superficie de WBCS o el recuento de glóbulos blancos. La citometría de flujo se hace para determinar las subclases de linfocitos SIDA como una medida de proceso de la enfermedad y para determinar las relaciones de células auxiliares a células supresoras, también como un medio para rastrear la salud de los pacientes infectados con VIH y para diagnosticar y clasificar tumores malignos. La microbiología aísla e identifica microorganismos patógenos en muestras de pacientes. Es responsable del control de infecciones en la institución de atención médica y también determina la susceptibilidad de un organismo patógeno a tratamientos antibióticos específicos.
Las muestras que analizan incluyen sangre, orina, hisopos de garganta, esputo, heces, pus y otros fluidos corporales. Las pruebas de microbiología más comunes son las pruebas de cultivo y sensibilidad, CIS, que detectan e identifican microorganismos y determinan la forma más efectiva de terapia de antibióticos. Diagnóstico molecular. Las pruebas de diagnóstico molecular se utilizan para diagnosticar trastornos genéticos, analizar evidencia forense, rastrear enfermedades e identificar patógenos microbiológicos. El núcleo de estas técnicas es el análisis del ácido deoxirribonucleico o ADN en la muestra. En el laboratorio clínico, las técnicas de diagnóstico molecular se utilizan con mayor frecuencia para identificar, para ident- para identificar agentes infecciosos como el VIH y las enfermedades genéticas como la fibrosis quística, para probar la paternidad y para realizar estudios forenses sobre evidencia criminal. Las muestras analizadas incluyen sangre, fluidos corporales, células de la piel, cabellos y otros tejidos corporales que contienen ADN. Se requieren tubos especiales y procedimientos de manipulación para estas muestras. El aspecto más importante de este tipo de pruebas es mantener la prueba libre de contaminación con ADN de otras fuentes. Mantener limpio el laboratorio es importante y por lo general solo se permite la entrada al personal autorizado. Flash forward. Aprenderás sobre el manejo y el procesamiento de muestras en el capítulo 16, Serología o Inmunología. El Departamento de Serología o Inmunología evalúa la respuesta inmune del paciente mediante la detección de anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas que ayudan a combatir las infecciones al unirse a las moléculas superficiales del agente infeccioso, llamadas antígenos. Los anticuerpos se encuentran en el suero, por lo tanto, las muestras para pruebas serológicas son muestras de suero, recogidas en un tubo de tapa roja simple o en una SST. Los anticuerpos pueden formarse en respuesta a la infección por microorganismos tales como bacterias, hongos, parásitos o virus. Por ejemplo, la presencia de anticuerpos contra el VIH es un signo de exposición a ese virus. De manera similar, los anticuerpos se usan para diagnosticar sífilis, hepatitis, mononucleosis infecciosa y otras enfermedades transmisibles. Los anticuerpos también pueden formarse contra los antígenos en los propios tejidos del cuerpo, con un proceso llamado autoinmunidad. La detención de tales anticuerpos es parte del proceso de diagnóstico para el lupus eritematoso sistemático, por ejemplo. Flash forward. El sistema inmunitario se analiza en el capítulo 7. Análisis de orina y microscopia. Análisis de orina y microscopia clínica. La orina se examina para evaluar la enfermedad renal y los trastornos metabólicos que alteran los niveles de sustancia en la orina. La diabetes, por ejemplo, produce niveles elevados de glucosa y el daño a los riñones en sí mismo puede conducir a proteínas en la orina. Muchas pruebas de análisis de orina se realizan con varillas de plástico, con almohadillas incrustadas con reactivos que sumergen en la muestra. Los reactivos o productos químicos de prueba incluidos en las almohadillas cambian de color, lo que indica los resultados de la prueba. Las heces se pueden examinar para detectar sangre llamada sangre oculta, como una prueba de detección de cáncer colorectal. También se examinan para detectar parásitos y sus óvulos o huevos. En esta sección también se puede analizar otros fluidos corporales, por ejemplo, líquido cefalorraquídeo y líquido articular. Repaso. ¿Para qué son las pruebas de diagnóstico molecular? ¿Cuál es el núcleo de estos análisis? ¿Qué tipo de muestras se analizan en el diagnóstico molecular? ¿Cuál es lo más importante con este tipo de análisis? ¿Qué hace el Departamento de Serología o Inmunología? ¿Qué tipo de muestras analiza el Departamento de Serología o Inmunología? ¿Qué es la autoinmunidad? ¿Para qué se analiza la orina?
para que se analizan las heces. Respuesta. Las pruebas de diagnóstico molecular se utilizan para diagnosticar trastornos genéticos, analizar evidencia forense, rastrear enfermedades e identificar patógenos microbiológicos. El núcleo de estas técnicas es el análisis del ácido deoxirribonucleico o ADN. Las muestras analizadas incluyen sangre, fluidos corporales, células de la piel, cabellos y otros tejidos corporales que contienen ADN. El aspecto más importante de este tipo de pruebas es mantener la muestra libre de contaminación con ADN de otras fuentes. El Departamento de Serología o Inmunología evalúa la respuesta inmune del paciente mediante la detección de anticuerpos. Los anticuerpos se encuentran en el suero, por lo tanto la muestra que para pruebas de serología son muestras de suero. Los anticuerpos también pueden formarse contra los antígenos en los propios tejidos del cuerpo en un proceso llamado autoinmunidad. La orina se examina para evaluar la enfermedad renal y los trastornos metabólicos que alteran los niveles de sustancia en la orina. Las heces se pueden examinar para detectar sangre, llamada sangre oculta, parásitos y sus óvulos o huevos. Flebotomía. El departamento de flebotomía es responsable de la recolección de muestras de sangre de pacientes hospitalizados y ambulatorios. El flebotomista también es responsable del manejo adecuado y la entrega oportuna de muestras al laboratorio para su análisis. Aprenderá mucho más sobre todas estas responsabilidades en los próximos capítulos. Referencias. El departamento de referencias maneja y envía muestras para cualquier prueba no realizada por el laboratorio. Por lo general, estas son pruebas más nuevas que pueden requerir equipo especial o capacitación no disponible en el laboratorio. Algunas de estas pruebas son pruebas de diagnóstico aprobadas, mientras que otras se usan solo para investigación. Los médicos a menudo llaman al departamento de referencia para solicitar información sobre una prueba nueva o poco común. El personal de referencia investigará para encontrar un laboratorio que realice la prueba, para que las muestras puedan enviarse a ese laboratorio. Con frecuencia, el laboratorio del hospital se encontrará con un laboratorio comercial único, grande y nacional para manejar todas las pruebas que no se realicen internamente. Normas y acreditación para el laboratorio clínico. El laboratorio clínico debe cumplir con un desempeño riguroso para garantizar la calidad de sus procedimientos y resultados. El Congreso aprobó la Ley de Mejora del Laboratorio Clínico de 1988, CLIA 88, que ordenó la regulación de todas las instalaciones que realizan pruebas de pacientes. Las normas y las pautas son establecidas por el Instituto de Normas Clínicas y de Laboratorio, CLSI, una organización sin fines de lucro anteriormente conocida como el Comité Nacional de Normas de Laboratorio Clínico, NCCLS. Los laboratorios que cumplen con estos estándares son elegibles para recibir la acreditación de una o más agencias. Se requiere acreditación para que el Centro de Atención Médica reciba el reembolso de Medicare y Medicaid. Las siguientes agencias están involucradas en la acreditación de laboratorios clínicos. La Comisión Conjunta. Los laboratorios deben ser inspeccionados y acreditados cada 2 años. Esta organización se conocía anteriormente como la Comisión Conjunta de Acreditación o Organizaciones de Atención Médica y aún puede escucharla referida por su acrónimo JCAHO, pronunciado JAICO. Colegio de Patólogos Americanos o CAP. La inspección y la acreditación se realiza cada 2 años. Repaso. ¿Qué hace el Departamento de Flebotomía? ¿Qué hace el Departamento de Referencias? El Departamento de Flebotomía es responsable de la recolección de muestras de sangre de pacientes hospitalizados y ambulatorios. El flebotomista también es responsable del manejo adecuado y la entrega oportuna de muestras. El Departamento de Referencias maneja y envía muestras para cualquier prueba no realizada por el laboratorio. Otros ajustes de atención médica. Además de trabajar en hospitales, los flebotomistas pueden ser empleados en otros entornos de atención médica,
incluidos los siguientes: organizaciones de mantenimiento de la salud, o por sus siglas en inglés HMOS. Los HMOS se han convertido en los principales proveedores de atención médica en las últimas 2 décadas. Los HMOS generalmente funcionan como clínicas ambulatorias de servicio completo, proporcionando la mayoría de las especialidades médicas bajo un mismo techo. Organizaciones de proveedores preferidos, PPOS. Un PPO es un grupo de médicos y hospitales que ofrecen sus servicios a grandes empleadores para brindar atención médica a los empleados. Centro de atención de urgencias. Un centro de atención de urgencias es una clínica ambulatoria que brinda servicios de atención ambulatorio a pacientes que no pueden esperar citas programadas con sus proveedores de atención primaria de salud o no tienen un proveedor de atención primaria de salud. Los laboratorios de consultorio médico, POLS por sus siglas en inglés. Los médicos en un consultorio grupal pueden emplear un flebotomista para recolectar muestras de un paciente que luego son analizadas por un laboratorio de referencia separado o laboratorio de sitio. En otras palabras, un flebotomista empleado por un grupo de médicos o consultorio médico. Laboratorio de referencia y laboratorio de pruebas privados. Son laboratorios independientes que analizan muestras de otros centros de atención médica o de pacientes externos enviados al laboratorio por sus proveedores de atención médica. El flebotomista puede viajar a otras instalaciones para obtener muestras, lo que se conoce como flebotomía móvil, o puede recolectar muestras en el sitio. Hogares de ancianos. Los flebotomistas pueden ser empleados de un hogar de ancianos para obtener muestras de clientes para su análisis por un laboratorio de referencia. Servicios de donantes de sangre o ferias de salud. Se puede contratar flebotomistas para extraer las donaciones de sangre, ya sea en un entorno estacionario como una clínica o en un entorno móvil como un bloodmobile. Las ferias de salud son servicios de salud móviles que se mueven dentro de una comunidad para llegar a aquellos que de otro modo no tienen acceso a ellos. Nota: un bloodmobile es un carro que anda de lugar en lugar recolectando donaciones de sangre. En cualquiera de estos lugares es posible que deba realizar tareas administrativas como el registro de pacientes o el seguimiento telefónico. Como siempre, tendrá más éxito en su carrera si aporta un alto nivel de profesionalismo a su trabajo, sea cual sea la tarea que está realizando. Exhibir destreza y cuidado al realizar estas tareas demuestra que puede manejar múltiples tipos de responsabilidades, una habilidad que la mayoría de los empleados valora mucho. Repaso: ¿qué hacen las organizaciones de proveedores preferidos? ¿Qué son los laboratorios de referencia y laboratorios de pruebas privados? ¿Qué son las ferias de salud? En estos lugares, ¿qué otras tareas pueden tener un flebotomista? Respuestas: los PPO ofrecen sus servicios a grandes empleadores para brindar atención médica a los empleados. Laboratorios de referencia y laboratorios de prueba privados son laboratorios independientes que analizan muestras de otros centros de atención médica o de pacientes externos enviados al laboratorio por sus proveedores de atención médica. Las ferias de salud son servicios de salud móviles que se mueven dentro de una comunidad para llegar a aquellos que de otro modo no tienen acceso a ellos. En cualquiera de estos lugares es posible que deba realizar tareas administrativas, como el registro de pacientes o el seguimiento telefónico. Este es el final del capítulo 2. El siguiente video será acerca del capítulo 3, la seguridad. Lo veo en el próximo video.